Bienvenidos una vez más a mi canal, su lugar favorito para descubrir series y películas que les robarán el aliento y los harán suspirar. Hoy preparen sus palomitas, porque vamos a hablar de una comedia romántica turca que, amigos, los va a enamorar. Si son como yo, que aman las historias de amor con un toque de humor, un poco de drama y personajes que te atrapan desde el primer minuto, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en una serie protagonizada por la talentosísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Sí, ya sé, muchos ya saben de qué hablo, pero prometo que les voy a dar razones de sobra para que la vean, la revivan o, si ya la aman como yo, para que sigamos fangirleando juntos. Pero antes de empezar con todos los detalles jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo recomendaciones, análisis y chismecitos sobre el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Prepárense para un viaje lleno de risas, momentos tiernos y una química que traspasa la pantalla. Porque la serie que les traigo hoy no es una simple comedia romántica, es un fenómeno, una adicción, una historia que te hace creer de nuevo en el amor. Estoy hablando, por supuesto, de Sen Kalkam, también conocida como Love is in the Air. ¿Por qué esta serie se ha convertido en un éxito mundial? Bueno, la respuesta es multifacética, pero empecemos por lo más obvio, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química es innegable. Desde el primer encuentro, la tensión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat es palpable, electrizante. No es solo atracción física, es una conexión profunda, un entendimiento tácito que hace que cada escena entre ellos sea mágica. Esa chispa en sus miradas, la manera en que se complementan en pantalla, es algo que no se puede fabricar. Es pura magia, amigos míos. Pero no solo la química de los protagonistas hace que esta serie sea especial. La historia en sí es encantadora. Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, ve cómo sus planes se desmoronan cuando la beca que esperaba es cancelada por culpa de la empresa de Serkan Bolat. Él, un arquitecto exitoso, workaholic y digamos un poco frío, le propone un trato insólito, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Es un trato que suena a locura, a salida de un libro de Jane Austen adaptado al siglo XXI, pero funciona, y vaya que funciona. Sí, lo sé, el cliché del falso noviazgo está más que trillado, pero Sen Kalkam le da un giro fresco y divertido. La relación entre Eda y Serkan comienza con una animadversión mutua. Ella lo considera un arrogante e insensible, mientras que él la ve como una chica impulsiva e impredecible. Pero a medida que se ven obligados a pasar tiempo juntos, a fingir amor ante los demás, empiezan a conocerse de verdad. Descubren que detrás de la fachada de Serkan se esconde un hombre vulnerable y atormentado por su pasado, y que Eda es mucho más que una cara bonita, es una mujer fuerte, independiente y con un corazón enorme. Ese contraste entre el frío y calculador Serkan y la vivaz y apasionada Eda es lo que engancha al espectador desde el principio. Uno de los puntos fuertes de la serie es, sin duda, el humor. Las situaciones cómicas son constantes y genuinas. Los diálogos son ingeniosos y las reacciones de los personajes son hilarantes. Hay escenas que te harán reír a carcajadas, como los torpes intentos de Eda y Serkan de mantener su farsa ante la familia y los amigos, o las constantes meteduras de pata de los personajes secundarios, que aportan un toque de frescura y diversión a la trama. Piensen en las cenas familiares caóticas, las salidas nocturnas donde todo sale mal, los encuentros inesperados que revelan la verdad. Es oro puro para los amantes de la comedia. Pero no todo es risa en Sen Kalkam. La serie también aborda temas importantes como la ambición, la superación personal, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Eda es un ejemplo de perseverancia y determinación. A pesar de las dificultades, nunca se rinde y lucha por lo que quiere. Serkan, por su parte, aprende a dejar de lado su obsesión por el trabajo y a valorar las cosas que realmente importan en la vida, el amor, la amistad y la familia. Y es que en el fondo Sen Kalkam es una serie sobre el crecimiento personal, sobre cómo el amor puede transformar a las personas y ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Además de la trama principal, la serie cuenta con personajes secundarios memorables. Las amigas de Eda, Ayfer, Melo y Ceren, son un trío inseparable que la apoyan en todo momento y le brindan consejos sobre el amor. Ayfer, la tía protectora y un poco bruja, Melo, la amiga dulce e inocente y Ceren, la abogada sensata y leal.
Juntas forman un equipo invencible que siempre está ahí para Eda, sin importar lo que pase. También tenemos a Engin y Piril, los socios de Serkan, que aportan un toque de humor y sensatez a la empresa. Engin, el amigo fiel y un poco despistado, y Piril, la mujer inteligente y ambiciosa que siempre tiene la cabeza fría. Y no podemos olvidar a Aidan, la madre de Serkan, un personaje extravagante y sobreprotector que, a pesar de sus rarezas, termina ganándose el cariño del público. Aidan es un personaje que evoluciona mucho a lo largo de la serie, pasando de ser una madre controladora a una aliada incondicional de Eda. Otro aspecto que hace que Senkalkam sea tan adictiva es su estética. La serie está rodada con una fotografía impecable, que resalta la belleza de Estambul y los paisajes de Turquía. Los colores son vibrantes, la luz es cálida y la composición de las escenas es simplemente perfecta. Es un deleite visual que te transporta directamente a Estambul. El vestuario de los personajes es elegante y moderno, y la música es simplemente perfecta, creando una atmósfera romántica y emotiva. La banda sonora es un elemento clave de la serie, ya que ayuda a transmitir las emociones de los personajes y a crear momentos inolvidables. Ahora bien, hablemos de la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Al principio, su relación es puramente contractual. No hay sentimientos involucrados. Pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a surgir sentimientos inesperados. La atracción se convierte en cariño, el cariño en amor y el amor en una necesidad. Vemos cómo ambos personajes luchan contra sus sentimientos, negándose a admitir que se están enamorando. Es una batalla interna constante que los lleva a tomar decisiones equivocadas y a lastimarse mutuamente. Sin embargo, su camino hacia la felicidad no es fácil. Tendrán que superar obstáculos, malentendidos y, sobre todo, sus propios miedos e inseguridades. Serkan tiene problemas para expresar sus emociones, producto de una infancia difícil y una personalidad reservada. Eda tiene miedo de volver a sufrir, después de haber pasado por una serie de desengaños amorosos. Pero a pesar de todo, su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Se apoyan mutuamente, se ayudan a crecer y a superar sus miedos. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor de cambio y crecimiento personal. Y aquí es donde entra el drama, señores y señoras. Porque ninguna comedia romántica estaría completa sin un poco de drama, ¿verdad? En Senkalkam, el drama viene en forma de exnovias resentidas que regresan para complicar las cosas, secretos familiares ocultos que salen a la luz, y decisiones difíciles que pondrán a prueba el amor de Eda y Serkan. Hay momentos de tensión, de tristeza y de desesperación que te harán llorar a mares. Pero también hay momentos de esperanza y de reconciliación que te harán creer de nuevo en el amor. Pero no se preocupen, no todo es sufrimiento. La serie también tiene momentos muy dulces y románticos. Las declaraciones de amor de Serkan son de otro nivel. Cuando Serkan se abre y expresa sus sentimientos, es como si el sol saliera después de una tormenta. Los pequeños gestos de Eda son conmovedores, como las flores que le regala a Serkan para alegrarle el día. Y las escenas íntimas entre ellos son simplemente preciosas, llenas de ternura y de pasión. Es una relación que evoluciona de manera natural, construyéndose poco a poco con pequeños detalles y gestos de cariño. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de creer en el amor y de luchar por la felicidad. Eda y Serkan nos enseñan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que, a veces, vale la pena arriesgarse por lo que uno siente. Nos recuerdan que la vida es demasiado corta para vivir con miedos y arrepentimientos, y que debemos seguir nuestros sueños y luchar por lo que nos hace felices. Ahora, seamos honestos, Senkalkam no es perfecta. Tiene sus altibajos. Hay momentos en los que la trama se vuelve un poco repetitiva o predecible. Algunos personajes secundarios podrían haber sido mejor desarrollados, dándoles más protagonismo y profundidad. Pero en general, la serie es una experiencia muy gratificante. Los momentos buenos superan con creces los momentos malos, y la química entre los protagonistas es suficiente para mantenerte enganchado hasta el final. ¿La recomendaría? Absolutamente. Si buscan una comedia romántica que los haga reír, llorar y suspirar, Senkalkam es la opción perfecta. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con el corazón lleno de alegría. Además, ¿quién puede resistirse a la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Son una de las parejas más icónicas de la televisión turca y, créanme, no se decepcionarán.
Su actuación es impecable y su conexión en pantalla es palpable. Y ya que estamos hablando de Hande y Kerem, no puedo dejar de mencionar que su romance traspasó la pantalla. Durante el rodaje de la serie, los actores se enamoraron y vivieron una hermosa historia de amor. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y los fans de la serie celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Aunque lamentablemente ya no están juntos, su relación sigue siendo recordada con cariño por los fans de la serie. Su amor fue un ejemplo de cómo la ficción puede convertirse en realidad, y cómo la magia de la pantalla puede traspasar la vida real. En resumen, Senkalkam es una comedia romántica que te atrapa desde el primer minuto. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, la historia es encantadora, el humor es inteligente y el drama es emocionante. Es una serie que te hará creer en el amor, te hará reír a carcajadas y te hará llorar a mares. Si aún no la han visto, ¿a qué están esperando? Denle una oportunidad y no se arrepentirán. Y bueno, mis queridos seriéfilos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que se animen a ver Senkalkam. Es una serie que les robará el corazón y los hará creer de nuevo en el amor. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la serie, cuáles son sus personajes favoritos y qué momentos les gustaron más. Me encanta leer sus opiniones. Y si ya son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuéntenme cuál es su serie favorita de ellos. ¿Han visto Güneşi Beklerken o Hayata Ak? Déjenme saber. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también descubran esta maravillosa serie y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y chismecitos sobre el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire.